El engaño de Jezabel, cuarta parte. Hola, bendiciones, soy Javier Samayoa. Seguimos con la serie Los psicópatas en la Biblia. Estamos observando la vida de la reina Jezabel, que tenía características de personalidad relacionadas con la manipulación, el control, la perversión sexual y la idolatría, lo que nos hace suponer que era una psicópata y narcisista de alto calibre. A manera de resumen del episodio anterior, Jezabel promovió la persecución y muerte violenta de los profetas de Israel, quienes hoy llamaríamos los primeros mártires. Ese espíritu de persecución y muerte, originado en Satanás, ha reinado desde el principio en contra de Dios y de los creyentes hasta el día de hoy. Interesante porque este patrón es una constante en todas las escrituras, desde Adán, Abel, Moisés, José, David, Daniel, Juan el Bautista, incluso Jesús, todos los apóstoles, Esteban, entre otros. La muerte violenta aparece pues desde muy pronto como el destino de los profetas. Luego de aquel famoso enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal en el monte Carmelo, Jezabel se llenó de furia al ver cómo sus acólitos perecieron decapitados. Y eso lo vimos en Primera de Reyes 18:40. Aquella derrota es un ejemplo típico de cómo Dios se asegura de que la verdad finalmente prevalezca. ¿Pero qué es la verdad? Bueno, esta es una pregunta filosófica y formulada por Pilato, cuando Jesucristo fue sometido a juicio delante de él. En esa oportunidad, Pilato expuso ante la verdad su propia visión del mundo. Así como hoy, díganme si no, resulta que todas las personas tienen su propia verdad y su propia visión de las cosas. Por eso Jesús, la verdad encarnada, la que Pilato no pudo discernir, a pesar de que lo tenía enfrente, dijo estas palabras sabias: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Más adelante dijo en Juan 14:6, palabras también de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Señoras y señores, Satanás y sus ángeles caídos, o sea los demonios, batallan en un intento por frustrar el plan de Dios, ocultar la verdad y engañar a todos los que puedan. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y cuando dice acá engaña al mundo entero, se refiere a todos, incluyendo a los creyentes. Por eso Pablo nos advierte, 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, ¿qué es disfrazar? Analicemos un poquito ese verbo. Disfrazar es modificar de alguna forma la apariencia de una cosa, generalmente negativa, o añadirle algo para que no se manifieste o no se aprecie como es en realidad. En otras palabras, un disfraz oculta el verdadero rostro de alguien. Quien lo usa nos habla de alguien que no es auténtico, genuino, sino alguien falso, tramposo, mentiroso. El disfraz puede ser usado por un ladrón para ocultar su identidad. Un estafador puede aparentar ser un simple samaritano, un fariseo, un evangelista, un psicópata o un narcisista encubierto, el amor de tu vida o tu alma gemela. ¿Alcanzan ver la semejanza que hay con ellos y Satanás? Pedro también nos advierte, 1 de Pedro 5:8, en la versión de la traducción del lenguaje actual, dice la palabra de Dios así: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. Yo le diría acá, pues su enemigo, el psicópata, anda buscando a quien destruir. Bueno, ahora sí, volvamos al contexto de Jezabel, luego de aquella cruzada donde Elías salió victorioso. Con la falsa religión derrotada, la lluvia vendría ahora como señal de la bendición de Dios. Recordemos que una gran sequía azotaba a Israel desde hacía 3 años y medio. Entonces Elías le dijo a Ahab, o a Acab, que es el mismo nombre: regresa ya a tu palacio y come y bebe, que viene una gran tormenta, le dijo.
El versículo 44 dice que del mar se levantó una nube pequeña como la palma de la mano. Los cielos se llenaron de nubarrones y comenzó a soplar un fuerte viento y se desató una gran tormenta. Acab partió de ahí y se fue a Jezreel y Elías a Oreb. Ahora vamos a Primera de Reyes 19 del 1 al 5. Cuando Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías que le dijera: que los dioses me castiguen, y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza, como hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba, en la región de Judá, y ahí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro. Con deseos de morirse, exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó. Le dijo: levántate y come. Bueno, vamos a analizar esta historia o este párrafo en específico. Y bueno, pues acá estamos viendo a un Elías acobardado por la amenaza de Jezabel. El hasta ahora intrépido defensor de la causa del Señor dice que huyó para ponerse a salvo. Interesante. El profeta Samuel también cayó en el temor de forma similar, si ustedes lo recuerdan. Dios le dijo a Samuel en el capítulo 16: ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl?, le dijo Dios. Y en el versículo 2, Samuel le preguntó: ¿con qué pretexto voy a ir? Si Saúl llega a saber que voy, de seguro me matará. Aquí nos está mostrando el Espíritu Santo que tanto Elías como Samuel, los dos eran profetas, eran hombres comunes, de carne y hueso, hombres como tú y como yo. Estos hechos quedaron registrados para el consuelo de la iglesia, con el fin de que sepamos cuán misericordioso es Dios. Analicemos más esta escena y que sea Dios el que hable. En este momento Jezabel, como todos los psicópatas y narcisistas, era en las manos de Satanás una simple marioneta. Ahora se disponía a matar a Elías, declarando que lo haría en menos de 24 horas. Imagínate que el psicópata o que la psicópata te hiciera una amenaza de ese tipo. ¿Cómo te sintieras? Bueno, les voy a contar yo. Me recuerdo la vez que la psicópata narcisista ex me puso un WhatsApp con un tono muy alto por el simple hecho de que mi licenciado llamó a su casa por la razón de que ella no quería contestar el teléfono. Me escribió esto: ¿te urge el divorcio? Pues arregla eso ya. Pero no quiero volver a saber que ese licenciado vuelva a llamar. No tengo tiempo para esa clase de ridiculeces. Evita un problema o se convertirá en algo que jamás olvidarás. Esto lo escribió el 8 de mayo del 2018 a las 12:03 de la tarde. Lo tengo presente porque así quedó grabado en el historial. Bueno, recientemente incluso les cuento que me escribió y me amenazó, que dice que va a sacar videos y pruebas de maltrato supuestamente mías. Porque de esta tierra, me puso, nadie se va sin pagar y tu factura está pronto a que te llegue. Guerra querías, guerra tendrás. Más adelante puso esto: esto ya empezó a arder y no te dejaré en paz, concluyó. Estoy compartiendo con ustedes esto para que quede constancia y que el mundo entero sea testigo de cómo ese espíritu jezabélico se mueve aún en ella, saliendo a la luz su jactancia, arrogancia y prepotencia. En mi libro Durmiendo con Jezabel hay muchos más ejemplos desde la cotidianidad de cómo ese espíritu se mueve en las relaciones de pareja, cómo controla a uno y cómo perturba al otro. Ese pasaje bíblico que estamos ahorita viendo es un excelente ejemplo de lo que ocurre en las relaciones con narcisistas psicópatas.
Por un lado está una Jezabel tirana amenazando a un siervo de Dios que se cae a plazos mediante sus palabras. Elías, el que hablaba de tú a tú con Dios, ¿se imaginan? Y que con su boca hizo que lloviera y que cayera fuego del cielo, comenzó a experimentar en carne propia miedo, angustia, terror, entre otras emociones, ante las amenazas de Jezabel. Elías se quebrantó ante la amenaza de esa mujer idólatra y cayó en una profunda depresión. Algo espiritual ocurrió en medio de ese ultimátum. Algo más allá de nuestro entendimiento natural. Elías esperaba que Jezabel se rindiera. Al ver que no capitulaba, se descorazonó. En el versículo 3 dice, tuvo miedo. En el versículo 4 dice, se fue al desierto. Y en el versículo 10 dice, se sintió solo. El pastor Mario H. Rivera de Ministerios Ebenecer, en uno de sus estudios sobre este tema, afirma que se trata del tercer sello de Jezabel. Las amenazas muchas veces representan el tercer sello de Jezabel, el sello del odio, manifestado en contra de todos los hombres y mujeres que son de Dios y operan con dones espirituales. Una de las cosas que yo llegué a entender, y esto no lo digo para vanagloriarme, es que yo entendí que esa mujer Jezabel me odiaba por el simple hecho de mis convicciones cristianas. Ella no solo me odia, sino que me tiene envidia de mi fe, así como de mis dones y talentos al servicio de la obra de Dios. ¿Qué daño hicieron los profetas del Señor que Saúl mató a filo de espada? ¿Y qué daño hicieron los profetas del Señor a Jezabel? Ninguno. Un narcisista tratará de quitarle la cabeza a cualquiera por el simple hecho de que seas diferente o que te caracterices por tu fe o por tus habilidades. David y José en la Biblia son un buen ejemplo de que no necesitas hacer algo para que le caigas bien a la gente o para que te odien. David exclamó protección de esa gente en uno de los salmos. Atención a las palabras, porque estas palabras describen el perfil perfecto de los psicópatas narcisistas. Recordemos que Saúl, el que lo persiguió en el desierto, también era un psicópata narcisista. El Salmo 140 dice, Señor, líbrame de los malvados, protégeme de los violentos, de los que traman el mal y a todas horas provocan peleas. Su lengua es aguda como de serpiente, sus palabras son como veneno de víbora. Señor, protégeme del poder de los malvados, protégeme de los violentos, de los que hacen planes para que yo caiga. Esos orgullosos me han puesto una trampa, me han tendido red y lazos, me han puesto trampas junto al camino. Salmos 7, 1 y 2 dice, Señor Dios mío, confío en ti, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, para que no me arrebaten el alma como un león y lo rompa en pedazos, sin que nadie la libere. Voy a repetir esto último, para que no me arrebaten el alma. Cuando Jezabel amenazó de muerte a Elías, ¿qué sucedió? Le arrebató el alma. Saúl también le arrebató el alma en su momento a David. Dalila también le arrebató el alma a Sansón. El objetivo de un psicópata narcisista, de una mujer narcisista, es llegar a tu vida para arrebatarte el alma. ¿Qué es arrebatar? Significa quitar algo con violencia y fuerza. Curiosamente significa también, escuchen, atraer algo, la vista o atención. ¿Qué necesita un psicópata, un narcisista? Tu atención, tu combustible. Dice sacar de sí, es decir, puede ser sacarte de tus casillas o moverte el tapete, como dicen. Conmover poderosamente, excitando alguna pasión o efecto. Eso significa arrebatar. Ok, continuemos. ¿Qué le pasó al heroico profeta Elías que después de haberle quitado la cabeza a 450 profetas de Baal,
¿Ahora se encuentra sumido en una profunda depresión hasta con deseos de morirse? Bueno, en mi opinión personal, las palabras de Jezabel, es decir, sus amenazas, llevaban consigo un efecto de maldición que impactó su vida a nivel emocional, psicológico y espiritual. Recordemos que Jezabel fue criada en una cultura literalmente pagana, donde la brujería y la hechicería era algo común. Y esto ya lo he venido diciendo en otros videos, que los psicópatas narcisistas tienen de por sí casi siempre conexiones con el ocultismo, con la brujería y la hechicería. Es decir, ella sabía, Jezabel sabía, y esto también lo saben, como repito, los psicópatas narcisistas, que la palabra, es decir, las palabras en sí son espíritus y suelen usarlas perfectamente para manipular y para maldecir. Por medio de la palabra, el narcisista, el psicópata, el sociópata, hechiza a sus víctimas, las engancha, y esto sucede desde el principio, durante el proceso de enamoramiento, lo que los psicólogos llaman la fase del love bombing. ¿Qué sucede durante el bombardeo de amor? Bueno, todas las cosas bonitas que el psicópata narcisista dijo con sus palabras, todas las cosas bonitas que hizo por ti, lo hizo con el fin de crear una conexión espiritual en tu mente, sometiendo al mismo tiempo tu voluntad. En otras palabras, hizo una especie de brujería emocional, asegurándose que le pertenecías. Yo concluí en esto porque en el proceso de enamoramiento, la atracción por el narcisista inexplicablemente es irresistible y misteriosa. En el fondo uno sabe que algo con esa persona no está bien, algo no cuadra. Todo es tan perfecto y tan delicioso, uno siente realmente que ha encontrado pues a su alma gemela, a la media naranja, cuando en realidad, señoras y señores, eso no existe. En esta etapa es cuando el narcisista pone los cimientos y te condiciona, tus sentidos espirituales se ciegan y comienzas a actuar raro, a hacer cosas que nunca has hecho y harías por nadie. En realidad no estabas enamorado, estabas hechizado, fascinado de una persona que en la realidad concreta no existe, no existía. El famoso escritor narcisista H.G. Tudor, en uno de sus libros, afirma que el propósito del bombardeo de amor es ganar tu confianza. Es engañar a tus instintos y suprimir tu cautela y tu pensamiento crítico para poder controlarte. El psicópata o la narcisista psicópata dirá y hará exactamente lo que tú quieres con el fin de tener un efecto mayor en ti. Una de las lecciones para la vida que yo aprendí a través de esa relación con una narcisista psicópata es que cuando las cosas ocurren demasiado rápido, demasiado a menudo, demasiado extravagante y grandioso, en las relaciones de pareja no es normal. Se trata de maldad pura, porque en esa fase el psicópata narcisista no te da tiempo para pensar. Crean una impresión falsa, ocultan la verdad, establecen la relación prematuramente y satisfacen tu anhelo de amor otorgándote atención constante, adulación, regalos, sexo maravilloso y claro, ni modo, la víctima en ese momento no tiene tiempo para pensar ni para reflexionar si todo lo que está sucediendo es sensato y realista. Es imposible en ese momento que cuestiones y pongas en duda lo que está ocurriendo. Uno sabe incluso que las cosas van demasiado a prisa, pero uno en ese momento realmente no le importa estrellarse. Sucedió que uno entró en una etapa de adicción a ese efecto y trato por parte del narcisista. Esta técnica te ciega y no ves la realidad. Todo el mundo la ve menos tú, aunque te lo digan. Todo ese bombardeo masivo no te hace ver la verdadera cara del narcisista. Por eso es que cuando se le cae la careta y te das cuenta que esa persona no era quien dijo ser, que todo se trató de una mentira, que fuiste engañado, caes en un estado de shock, en un vacío de confusión. Sientes que te arrancan, es decir,
que te arrebatan el alma, porque todos queremos ser amados. Por eso el psicópata narcisista se presenta como el amor perfecto, y por ignorancia de este conocimiento muchos terminamos permitiendo el acceso a esas influencias a nuestra psique y ser. El bombardeo de amor es la fuerza mayor de la manipulación. La intención malévola que se esconde detrás de él es casi imposible de detectar. Ubiquémonos de nuevo en el contexto de la historia de Jezabel. ¿Cómo te sentiste tú ante las amenazas del narcisista? Cuéntame tu experiencia aquí abajo en la sección de los comentarios. Yo personalmente experimenté ansiedad, miedo, vergüenza, culpa, enojo, frustración y obviamente caí en una profunda depresión por meses. Más adelante entendí que esto no se trataba de una simple depresión, sino más bien de pura opresión demoníaca. Como Elías, sentí deseos de morirme, de quitarme la vida. ¿Cómo es eso que la persona que yo suponía que me amaba, ahora amenaza con destruirme? Ojo, el ejemplo de esta historia entre Jezabel y Elías no se trata de una relación de pareja, no me vayan a malinterpretar. El principio al que quiero que todos lleguemos a entender con este ejemplo es que miremos al narcisista como lo que realmente es nuestro enemigo o nuestra enemiga, una persona controlada por Satanás. Luego de aquella amenaza maldita por parte de Jezabel, Elías experimentó algo así como una especie de descarte. David experimentó también lo mismo luego que Saúl amenazó con matarlo. Se recuerdan que también lo vimos. Ambos huyeron al desierto. El desierto en sentido general es símbolo de esterilidad, tierra árida y seca, donde Dios no ejerce su acción fecundamente. Y les invito a que lean Lucas 15:4. El desierto es una región inhóspita y deshabitada, morada de demonios. Y también aquí les dejo otras citas bíblicas, Mateo 12:43, Lucas 8:29 y Lucas 11:24, para que ustedes por su cuenta lo estudien. El capítulo 5 justamente de mi libro lo titulé así: El desierto. Representa soledad y peligro, pero al mismo tiempo el lugar donde Dios va formando al pueblo elegido. Incluso Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches en el desierto, donde fue tentado por el demonio, o sea, por Satanás. Cuando ocurre el denominado descarte narcisista, la víctima experimenta eso justamente: el desierto, soledad, martirio, oscuridad, humillación, vergüenza, insomnio. Bueno, el mundo a eso le llama depresión o el proceso de duelo. En realidad este es el momento donde legiones de demonios comienzan a merodear sobre nuestra cabeza. Esto es lo que Elías experimentaba en ese momento. Me lo imagino viviendo una disonancia cognitiva atroz y bestial. Porque imagínense, era el gran profeta, el que había hecho milagros y maravillas delante de todos, y ahora estaba sumido solo en el desierto. Me imagino que en su cerebro había un taladro y una conciencia culpándolo de lo que sucedió y no, de lo que hizo y no pudo hacer. Su espíritu y su alma sufrían aflicción, pues aquella mujer se vengaría de él. Me recuerdo que en aquel momento post-descarte, yo amanecía y anochecía repasando el principio de nuestra relación, tratando de entender dónde y en qué momento había fallado. Era una agonía que se profundizaba hasta partirme los huesos. No era normal eso. Seguramente tú también lo has experimentado. En el fondo, yo sabía que algo ocurría detrás del velo, hasta que comprendí y me convencí que esa depresión no era común. Era el espíritu de Jezabel el que me atormentaba. Los hombres y mujeres influenciados con el espíritu de Jezabel para alcanzar sus objetivos de destrucción realizan previamente diversas tácticas. Primero comienzan con la conquista de su presa. Luego de haber medido el terreno y de ganarse el favor de la persona, el siguiente paso es participar con ellas en todas las actividades donde éste asiste para demostrarte que tiene interés en ti.
Luego de ganarse la confianza, comienza el halago, la lisonja y la seducción. Y así va creando una ligadura en el alma que se instala en la mente, la voluntad y las emociones de la víctima con el propósito de controlar a su presa a su sabor y antojo en un futuro cercano. De hecho, el psicópata narcisista a veces parecerá muy espiritual y te dirá: soy como tú, somos tan iguales, como si te conociera de antes. Todo este tipo de frases las usan como herramientas de manipulación con el fin de apagar la luz de Dios en tu vida o simplemente desviarla de su propósito. Jezabel usará la fascinación y el encanto de maneras aparentemente inocentes, manifestando felicidad y paz en su rostro. Hasta vas a creer que tiene el Espíritu Santo en su vida. Su agenda de ruina y desastre pasará inadvertida. Jezabel tenía raíces familiares de traición y asesinato. Para ella, eliminar a una persona era simplemente un medio más para lograr un objetivo. Esta es una tendencia muy marcada en los psicópatas narcisistas. Eliminan o se deshacen de sus parejas mediante el abandono deliberado, que se llama el descarte, o el asesinato físico, como fue el caso de Caín, que mató a su hermano. A propósito, te invito a que escuches este tema titulado Caín y el progreso del narcisismo. Está aquí en mi canal. Continuemos. Como potestad demoníaca, estamos hablando de Jezabel, influenció a que le quitaran la cabeza a Juan el Bautista. Y sigue quitándole la cabeza hoy en día de muchas formas y de muchas maneras a otros siervos de Dios, usando a los psicópatas narcisistas mediante el descarte, que también para mí es otra forma de asesinato, pues lo hacen de una forma fría, sin remordimientos, como bajar la perilla del inodoro o como agarrar el control y apagar la tele así. Jezabel había amenazado a Elías con cortarle la cabeza, pero al no conseguirlo, esa amenaza quedó como una deuda pendiente, la cual años más tarde se reanudó. De hecho, de esto voy a hablar más adelante con más detalle en otro video porque considero que vale la pena estudiarlo aparte. Bueno, Jezabel es un demonio y estoy casi seguro que este es el responsable de esa conducta hostil, tóxica y pecaminosa que caracteriza a todos los psicópatas y narcisistas, hombres y mujeres. Abundan los testimonios incluso de gente incrédula, quienes afirman que vieron a través de los ojos de estos al mismísimo diablo. Los demonios, como seres espirituales, tienen la capacidad de tomar posesión de un cuerpo físico. Ahora, esto no puede pasar a un creyente, a un hijo de Dios, puesto que el Espíritu Santo reside en el corazón del creyente en Jesucristo, de acuerdo a 1 de Juan 4:4. Es curioso e increíble que todas estas características que he descrito a través de todos estos videos, así como patrones conductuales y modus operandi, las tienen en común los psicópatas narcisistas. Son idénticas, de manual de un libro, y aquí y en cualquier parte del mundo, por lo que no tengo ninguna duda que su maldad es inspirada por Satanás y sus demonios. Jezabel no era una mujer común, le gustaba el dramatismo. Cada cosa que hacía, cada palabra que pronunciaba, debió haber sido efectuada con gran pasión y con un impuro abandono. Era una figura intimidatoria, una rosa con agudas espinas. Era imposible ignorarla porque podía costarle la vida a cualquiera. Jezabel era la nueva dictadora en Israel. Acab, su esposo, un solo espectador, o simplemente alguien cegado por la maravilla, el encanto y seducción de su nueva esposa. Bueno, si este tema te gustó, fue de ayuda y de bendición para tu vida, te invito a que me regales un like, que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y que me dejes acá un comentario o una pregunta. Yo trataré de responderla. Y bueno, te invito también a que me sigas en mis redes sociales. Estoy como Javier Samayoa 79 en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y bueno, que lo compartas este material a las personas que tú consideres que puede ser de ayuda. Bueno, gracias por llegar hasta acá. Te mando un abrazo, bendiciones para todos. Hasta pronto.